Una de las maneras más sencillas de realizar la captura básica del banner de un servidor web es la siguiente. Claro, y resalto hecho, y resalto esto. De hecho, ustedes deben de conocer de la existencia previa de un servidor web en el objetivo contra el cual van a realizar estas acciones. Entonces, una manera muy sencilla de identificar el banner es la siguiente, utilizando Netcat. Netcat, -n para no hacer consultas a los DNS, -v para generar verbosidad y ¿dónde estamos? Ok. La dirección IP de mi objetivo en evaluación y el puerto al cual me voy a conectar. El puerto 80, HTTP, frecuentemente o por defecto es el puerto utilizado. Ya me conecté y voy a enviarle el método head HTTP 100. Ahora, este resultado, ¿cuál es el significado? Bueno, este head es un método correspondiente al protocolo HTTP. El slash es el recurso índice y el HTTP slash 1.0 es la versión del protocolo. Existe también el protocolo 1.1. Esta respuesta es solamente la cabecera o la cabeza de la respuesta del index cuando yo le solicito a este servidor web devolverme ese recurso. Si yo utilizara otro método como get, obtendría no solamente la cabecera o esta parte la cual está mostrada ahí, sino también su contenido, es decir, el texto o la fuente HTML, la cual es interpretada por el navegador. ¿Ok? Entonces, esto me permite conocer, por ejemplo, información de las tecnologías utilizadas en el lado del servidor. Se trata de un Apache 2.2.14, un Ubuntu. Aquí ya conozco cuál es la distribución utilizada. ModMono, utiliza PHP, tiene proxy HTML, ModPython, ModSSL, OpenSSL, etc. Me muestra información también relevante para posteriores análisis, como por ejemplo la longitud del contenido devuelto, tipos de codificación en caso sea utilizado, el tipo de contenido, simplemente es un texto en formato HTML. Con esto ya tengo esta información básica del servidor, ¿correcto? Esto a razón de, o ¿cuál es la razón de esto? Bueno, empezar una investigación de vulnerabilidades en Internet para encontrar si esta versión de Apache o algunos de los módulos o acompañado de alguno de los módulos sobre esta distribución tiene o se ha reportado vulnerabilidades para ellos, ya sea para Apache, esta versión, para los componentes o los módulos, o para la distribución de Ubuntu. Existen muchas vulnerabilidades las cuales funcionan mediante ciertas combinaciones. Entonces, es muy útil el poder obtener este tipo de información. Y esta es la manera más sencilla y más básica. Hicieron una consulta aquí. Sí, la herramienta Netcat en estas distribuciones como Samurai Web Testing Framework, la cual ustedes pueden descargar desde internet, ya viene incluida. No necesariamente en todas las distribuciones podría incluirse el Netcat por defecto, pero ustedes lo pueden descargar utilizando el gestor de paquetes del sistema Linux, dependiendo la distribución. Bien, ahora, yo puedo utilizar también otra manera para no tener o no deber escribir todo apurado, porque si yo no escribo rápidamente get/http, la conexión se cierra. Entonces yo puedo utilizar la siguiente combinación, ¿sí? Utilizo echo, el comando echo. Ahora les explico esto con mayor detalle. Voy a utilizar este otro método, get, ¿sí? Y ok, si alguien tiene de seguro conocimientos en Linux, esto le resulta conocido.
El resultado del primer comando lo envío por una tubería, este es el pipe, esta barra vertical, al segundo comando. Es decir, voy a enviar este texto incluyendo estos caracteres. Sería una representación de ciertos caracteres los cuales no se pueden representar visualmente. Por ejemplo, un retorno de línea o una nueva línea. Respectivamente es \r y \n. Este texto lo envío a Netcat y Netcat lo redirige hacia esa dirección IP y hacia ese puerto. Mejor sería decir, a ese puerto de esa dirección IP. Ah, perdón. Me faltó el guión E. Si yo no coloco el guión E, no van a ser interpretados adecuadamente el \r ni el \n. Entonces, incluyo eso. Entonces, noten el resultado. El resultado, aparte de esa fuente HTML, noten allí, table, center, p, etiquetas HTML, les muestran las cabeceras, las cuales también son obtenidas mediante el uso del método get. Entonces, con get, yo no únicamente obtengo las cabeceras, las cuales están aquí, sino también obtengo la fuente HTML. Esta fuente HTML es interpretada por el navegador. El navegador simplemente interpreta el HTML y le extrae, ya sea obteniendo otros recursos, imágenes, video, texto, formatos CSS, scripts, lo que fuese. Ahora bien, existe una manera más avanzada, la cual nos permite hacer un reconocimiento del servidor web. Esto se basa en lo siguiente. Si nosotros enviamos métodos o anomalías en los datos, los cuales van a ser interpretados por el servidor web, pudiésemos detectar ciertos mensajes de retorno. Y estos mensajes de retorno, desde el servidor web, claro está, podrían ser métodos los cuales no espera el servidor web. Como por ejemplo, puedo hacer lo siguiente, utilizar el método put, es uno de los métodos también utilizados. Sí, está bien. Cuando yo envío este método put, el servidor me responde con un mensaje 405, método no permitido, ¿correcto? Y además me muestra también en la cabecera ciertos datos, los cuales ya he visto, pero adicionalmente me muestra una línea iniciando con allow o permitido, es decir, me indica cuáles son los métodos permitidos. Los métodos permitidos por este servidor web son get, head, post, option y trace. Entonces, a través de esta técnica de enviar métodos, los cuales probablemente no sean permitidos, podría generar estos mensajes. Y el conocer cuáles son los métodos permitidos es muy importante para realizar mis evaluaciones. Aquí, bueno, dado el hecho de tener ya cierta experiencia en el tema, uno de los métodos peligrosos o dos métodos peligrosos podrían ser options y trace. Correcto, eso tiene que ver ya, en un momento más vamos a ver cómo utilizar el método trace para obtener algún tipo de beneficio del servidor. Ahora bien, esto también podría ser una manera de identificar o diferenciar ciertos servidores web. Por ejemplo, voy a enviar una respuesta una petición válida, ¿sí? Contra este servidor web, head, y luego voy a enviar una petición, pero esta vez contra otro servidor web. Permítanme aquí, aunque debería hacerlo con otro sistema, pero vamos a probar aquí.
Entonces, notemos aquí, he realizado peticiones contra dos servidores diferentes, ¿correcto? Y veamos los resultados. Los resultados en cuanto a al formato de los, las cabeceras, en cuanto al contenido expuesto, no tiene mayor variación o mayor variante, ¿sí? Pero, y ahora tendría yo que ejecutar una máquina virtual adicional. Permítame ejecuto una máquina virtual adicional para hacer una comparación. Espero no se demore mucho tiempo. Ya, perfecto. Ahora, en un momentito, ya, ejecuta la máquina virtual. Ok, en este caso, mientras les detallo más, los dos sistemas están basados en Ubuntu, ¿sí? Entonces, en primera instancia, hay similitudes si ustedes realizan este tipo de evaluaciones contra una distribución. Aunque son versiones diferentes, existen un patrón el cual es fácilmente reconocible para identificar este tipo de sistemas. Una distribución Ubuntu, un servidor web funcionando sobre un Ubuntu. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar esto, pero contra otro sistema, un Windows. Correcto. Y ahora contra un Windows. Noten, aquí sí, sustanciales diferencias entre las respuestas. En el caso de un Ubuntu pueden ver, empieza con date, y si nosotros comparamos esto, la segunda línea de la respuesta es date. Para el caso de un sistema Windows, noten, la segunda línea, perdón, es un content line, length, perdón, o longitud de contenido. La tercera línea es un server, y aquí la tercera línea es un content type. Es más, server se muestra para el segundo caso 2, 4, 6, 7 en la octava línea. Entonces, estas diferencias en las cabeceras, en la información contenida en las cabeceras, el formato, su ubicación, nos permite diferenciar, o permite a las herramientas también diferenciar, y si nosotros lo hacemos manualmente también resulta bastante sencillo, diferenciar si se trata de cierto tipo de sistema o no. Esto, si ustedes lo prueban contra un Ubuntu, contra un SUSE, OpenSUSE, o un Windows Server 2003 o un 2008, me refiero al web, o al servidor web, o al servicio web, los cuales funcionen allí, les va a permitir realizar este tipo de comparaciones. En otros escenarios, bueno, a esto se le llama las anomalías en las cabeceras, ¿sí? Cómo cambia dependiendo de el servidor o el servicio web contra el cual ustedes están realizando este tipo de consultas.